Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Les presentamos una nueva emisión y estos son los informes que la integran. Primero, del especismo y los retos que nos plantea. Segundo, Estados Unidos, democracia espectáculo, formal y mercantilizada. Tercero, la Navidad los desnudó aún más. Veamos. El pasado 1 de noviembre se celebró el Día del Veganismo, expresión social, cultural y política de quienes rechazan en su dieta alimentaria el consumo de carne, así como de todo alimento que tenga origen animal. A propósito de ello, el filósofo y activista social Iván Darío Ávila retoma el origen de esta postura política y resalta el aniversario número 50 de la publicación de un panfleto firmado por Richard Ryder, psicólogo clínico británico, quien se preguntó por el especismo y 5 décadas después le abre un inmenso reto y un amplio campo de acción a quienes propenden hoy por otro modelo social, el cual pasa por una transformación cultural de amplio espectro. Veamos lo que Iván Darío Ávila nos comparte. El pasado 1 de noviembre se celebró el Día Internacional o Mundial del Veganismo. Al mismo tiempo, para el año 2020, estamos a 50 años de que apareciera el primer texto en donde se menciona por primera vez o aparece por primera vez el concepto de especismo. Se trata de un texto escrito por el psicólogo clínico británico Richard Ryder. Richard Ryder cuenta que él decidió escribir este texto, que es básicamente un panfleto o un folleto que puso inicialmente a circular por la Universidad de Oxford. Él cuenta que escribió este folleto inspirado por dos cosas. En primer lugar, inspirado por la efervescencia social de los años 60, de la década del 60. Recordemos que la década del 60 es una década en donde proliferan diferentes tipos de resistencias y luchas y proyectos de transformación social, no solo las clásicas luchas de las clases trabajadoras que son tan importantes, sino también luchas, por ejemplo, anticoloniales y antirracistas, pero también luchas de los movimientos de mujeres y feministas, entre muchas otras. Entonces, por un lado, Richard Ryder estaba bastante influenciado por este contexto de efervescencia social, y por otro lado, Richard Ryder estaba preocupado por lo que él veía en su propia práctica científica en tanto psicólogo clínico. En tanto psicólogo clínico, Richard Ryder estaba expuesto a presenciar diferentes tipos de prácticas de experimentación con animales no humanos. Y él no podía entender cómo esas prácticas no eran vistas como prácticas reprochables, cómo no eran prácticas cuestionadas, y cómo al mismo tiempo no se había tomado en general en serio la cuestión animal, como si se habían empezado a tomar en serio muchas otras cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el tema de la raza y del racismo, con el tema del sexismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la primera vez que Richard Ryder pone a circular su panfleto por la Universidad de Oxford no tiene respuesta, pero la segunda vez que pone a circular el panfleto, esta vez con una imagen bastante impactante, una imagen muy triste, que es una imagen de un chimpancé, o era una imagen de un chimpancé infectado experimentalmente con sífilis. Esta segunda vez que Richard Ryder pone a circular su panfleto obtiene algunas respuestas, y una de las respuestas que obtiene va a ser la de el filósofo australiano Peter Singer. Que Peter Singer es hoy por hoy uno de los grandes referentes de los movimientos animalistas, ¿no? Se convertirá con el paso del tiempo en uno de los grandes referentes de los movimientos animalistas. Peter Singer es quien realmente, retomando el concepto de Richard Ryder, populariza el concepto de especismo, sobre todo a partir de su uso en su libro Liberación Animal, que es un libro de 1975, y es allí en donde se define el especismo como discriminación con base en la especie. Así como habría discriminación con base en la clase, discriminación con base en la raza, discriminación con base en el sexo, habría una forma de discriminación poco visibilizada, que es la discriminación
con base en la especie. Ese es el tinte que le da Peter Singer, sobre todo desde el campo de la filosofía moral. Y este es un concepto que ha sido utilizado de manera recurrente por diferentes activistas desde justamente finales de los años 70 o desde mediados de los años 70. Hoy, a 50 años del texto inicial de Richard Ryder, tenemos que complejizar nuestra idea, nuestra noción, nuestra concepción del especismo. No podemos seguir entendiendo al especismo simplemente como una forma de discriminación con base en la especie o basada en la especie. A mi modo de ver, el reto que tenemos las y los activistas, militantes e interesados por la cuestión animal, es el de concebir el especismo como un complejo orden, un complejo conjunto de relaciones tecno-biofísico-sociales, es decir, tecnológicas, biológicas, físicas y que implican ciertas formas de sociabilidad y socialización. Así como en el ámbito de la raza se ha hablado, por ejemplo, se ha empezado a hablar, por ejemplo, de racismo estructural, o se han empezado a utilizar conceptos como el de colonialidad del poder, entre muchos otros, o en el ámbito del género se ha empezado a hablar de la heterosexualidad como régimen político, se ha empezado a hablar de patriarcado, heteropatriarcado, entre otros conceptos. Asimismo, en el ámbito de la cuestión animal, tenemos que asumir que el especismo no es simplemente una forma de discriminación basada en la especie, sino todo un orden tecno-biofísico-social que se compone de diferentes dispositivos y que hoy por hoy es un orden de escala global. ¿De qué dispositivos se compondría el especismo en tanto orden? El especismo en tanto orden se compondría de dispositivos, por ejemplo, como los zoológicos, como los bioterios o centros de experimentación animal o laboratorios de experimentación animal, como las granjas tecnificadas e industriales, entre muchos otros. Y estos diferentes dispositivos producen a su vez diferentes tipos de animales para el orden especista. Los animales domésticos, los animales domesticados, los animales de laboratorio, los animales salvajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este orden no tendría otro objetivo que el de producir y reproducir la dominación animal, que estaría compuesta a su vez por dinámicas de explotación animal, de subordinación o inferiorización animal y de sujeción animal, de sujeción de los animales a sus propios cuerpos, a sus propios comportamientos, para que actúen de manera conveniente en el contexto del especismo en tanto orden tecno-biofísico-social. Entonces, el reto que tenemos las y los militantes activistas es pensar la manera en que el especismo en tanto orden se articula y funciona de manera coordinada o es expresión incluso de otros órdenes como precisamente el orden capitalista, el heteropatriarcado y el racismo estructural. La lucha contra el actual modelo social superó desde hace décadas el eje económico que por tantos años la caracterizó, extendiendo su campo de resistencia y de acción a la totalidad de la estructura social, política y cultural que caracteriza el capital, retomando la vida como un todo y en ello las prácticas culturales como uno de sus principales ejes. La relación con la naturaleza, las dietas alimentarias y otros consumos, así como las relaciones con animales no humanos, son algunas de las prácticas derivadas de esta acción, la que nos debe llevar a reflexionar sobre la materialización del poder, la reproducción de los mecanismos de control y dominio social, y lo que significa confrontar al sistema sin concesión alguna. Esta reflexión se extiende, por supuesto, al Estado, su concreción más cultivada, la misma que expresa toda su crudeza a través de los imperios y su afán de control global, bien de manera abierta o bien como concreción de la diplomacia de la deuda y otras formas sutiles de control. Estados Unidos, la cabeza aún más reinante entre ellos, supuesta concreción de la democracia y donde solo han gobernado los voceros del eterno bipartidismo allí reinante, hoy más difícil de desbancar por la cantidad de millones de dólares que demanda. En una democracia mercantilizada, adelantar una campaña electoral celebró elecciones el martes 3 de noviembre. Veamos las iniciales lecciones que de este suceso extrajo Raúl Sivech.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Como ustedes saben, vivimos tiempos complejos, tiempos convulsionados, tiempos imprevisibles de incertidumbre. Y cuando uno está en plena incertidumbre, cuando la niebla le impide ver más allá de una pequeña distancia, todos hemos pasado en algún momento físicamente por situaciones así, lo más adecuado es decir, bueno, me aferro, me agarro, tomo como referencia los hechos más sólidos, ¿verdad? Yo estuve en un terremoto, un sismo en México una vez y me agarré a una pared, aunque no tenía cómo agarrarme, me apoyé en una pared porque era lo más sólido que tenía. Bien, conceptualmente es algo similar, ¿verdad? Uno tiende a ver las cuestiones que le dan firmeza a sus análisis. Por ejemplo, en empatía con el historiador francés marxista Fernand Braudel, el tiempo largo, o por ejemplo las estructuras, no para no ver los cambios, sino para mantener los puntos de referencia. Braudel tenía una frase que a mi modo de ver es ideal para abordar el tema electoral en Estados Unidos. Decía, los acontecimientos son polvo. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, que la anécdota, la macroeconomía, el último dato de inflación o de Producto Interno Bruto de tal o cual país, en su contexto histórico de tiempo largo es mínimo, tiene una influencia mínima. Entonces, hoy, trasladado a las elecciones de Estados Unidos, diría, gane quien gane en Estados Unidos, el resultado es el mismo en el tiempo largo. ¿Cuál es el resultado? La inevitable decadencia imperial que ya se viene anunciando hace mucho tiempo y que va escalando, va creciendo de una manera importante. Fíjense qué dato para mí mayor. Estos días, en Estados Unidos, en los días previos a las elecciones, una semana, numerosos comercios de grandes ciudades han puesto vallas, han puesto tablas, como cuando hay un huracán, por previsible violencia postelectoral. Para mí ese dato, el hecho de que media población de Estados Unidos odia a la otra media, es mucho más importante que el resultado puntual de las elecciones. Estados Unidos vive una decadencia en lo que yo creo que es el dato fundamental. El factor humano, los seres humanos, las personas de carne y hueso, cómo están, cómo viven, qué sienten. Si uno compara Estados Unidos con China, en China la población vive una situación de optimismo, de crecimiento. El otro día salió el Huawei Mate 40 a la venta y en la página web que lo vende, jd.com, esa nueva clase de Huawei se agotó en 11 segundos. O sea, parece broma, y vale casi $1.000 esa marca de teléfono Huawei. Consumismo sí, pero hambre de nuevas tecnologías. Fíjense desde el punto de vista de esto que llamo el factor humano, en consonancia con la novela de Graham Greene. China tiene hoy el mayor sistema de seguridad social del mundo, que incluye un seguro médico básico que cubre a 1.300 millones de personas, o sea, toda su población, y el seguro de pensiones, o sea, las jubilaciones, abarca a 1.000 millones de personas. En contrapartida, el sistema de salud de Estados Unidos es caro. Las personas en su inmensa mayoría que quieren un sistema de salud adecuado tienen que pagar por él y se endeudan, y eso genera disconformidad, lógicamente. Pero además en Estados Unidos la desigualdad viene creciendo de forma exponencial. La mitad de menores ingresos de la población en 50 años, de 1970 a hoy, aumentó sus ingresos muy por debajo de la inflación, ¿verdad? La clase media un poquito menos que la inflación, y el 1% multiplicó sus ingresos por 7.
entonces el 0,1%, perdón. Eso es una polarización en una sociedad y la polarización genera enormes problemas. Voy a otro dato, que para mí también es un dato duro, la esperanza de vida al nacer. En 1960, la esperanza de vida en China era de 43 años. Hoy es de casi 77. Y un par de añitos menos, un año menos que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, la esperanza de vida al nacer lleva estancada desde 2010 y en los últimos años en un pequeño retroceso. A tal punto que la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos se coloca en el número 37 del mundo, por detrás de todos los países europeos, pero también de Chile, de Cuba y de Costa Rica. Colombia está cerquita ya de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la calidad de vida de las personas es inferior año a año en Estados Unidos y no consigue dar vuelta a una situación de deterioro de su población. La población de edad intermedia, 45 a 60 años, está muriendo. Hay 500.000 de personas de esa edad que han muerto en los últimos años por cirrosis, suicidios, alcohol, drogas legales que se venden para opiáceos para combatir el dolor crónico de personas que han quedado desempleadas, como ha quedado todo el cinturón industrial de Estados Unidos, ¿verdad? Porque se ha trasladado la industria a Asia y en particular a China. Fíjense que hoy en Estados Unidos la mitad de los jóvenes que tienen 25 años, la mitad de los jóvenes viven con sus padres, no por elección, porque no pueden pagar un alquiler, una renta. Esto duplica la tasa de jóvenes que vivían con sus padres a esa edad hace 20 años. O sea, la cosa va descendiendo de una forma exponencial. En los 7 primeros meses de este año, en Estados Unidos se vendieron 19 millones de armas, casi el doble de lo que se vendieron en el mismo tiempo el año pasado. Y un último dato económico para entrar en las conclusiones. En 1989, hace 30 años, un director, un gerente de una empresa multinacional ganaba 60 veces más que un trabajador. Hoy gana 320 veces más. Eso quiere decir que la desigualdad, la brecha salarial en las personas que tienen empleo, ¿verdad? O sea, entre el salario medio de un trabajador y el de un CEO, de un manager, se ha multiplicado por 5. Esto quiere decir que el sistema está en plena decadencia, mientras Asia, China están en ascenso. Ante este panorama es que yo digo, quien gane la Casa Blanca es lo de menos. La guerra internacional de comercio, el peso desmedido del sector financiero, el peso desmedido del 1% y del 0,1% en la riqueza de Estados Unidos y del mundo, es cada vez una losa que pesa más sobre las sociedades. Y creo que es importante considerar la población, la calidad de vida de la población, porque normalmente se hace hincapié en la economía y los geopolíticos en las armas. Pero la población es el dato principal. Son seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, los que producen, los que consumen, los que hacen que una sociedad suba o baje, que una sociedad camine en un sentido, como se le llama, de florecer, de expandirse, o si la población está bien alimentada, bien cuidada, bien educada. Hoy en día China y Asia están en el top del ranking, en el punto más alto del ranking de la calidad de educación. Esto hace que una nación tenga esperanzas ascendentes. Y en el otro polo vemos una sociedad que fue espléndida, que sigue siendo muy poderosa, pero que sufre como una metástasis interna que la hace entrar en declive. Este dato de que los comercios en las grandes ciudades, no todos, pero muchos, se han blindado,
se han protegido por la violencia postelectoral, la previsible o posible violencia postelectoral, para mí es un dato fundamental. Eso no pasa en ningún país de América Latina, y eso que tenemos democracias de baja intensidad y sociedades militarizadas. Entonces, ese es un dato importante. Ustedes saben, la población de Estados Unidos está armada cada vez más. Se pueden manifestar con armas, unos rifles, unas ametralladoras impresionantes en la calle, y eso es parte de la decadencia. Una sociedad que no confía unos en otros, que no confía un barrio y otro barrio, que no confían en la legitimidad de las instituciones ni de los resultados electorales. Esto es una sociedad que tiene los días contados. Yo sostengo que los grandes imperios, los historiadores sostienen que los grandes imperios en la historia han colapsado más por razones internas que por una presión externa. Pocas diferencias en su proceder violento, guerrerista y hegemónico pueden esperar los pueblos del mundo del gobernante de los Estados Unidos, sea demócrata o republicano, mucho menos cuando el afán de uno u otro es impedir que el imperio que encabezan acelere su crisis y no sepan luego cómo contener por unos años más a China en su descomunal ascenso imperial. Ya veremos cómo prosigue la disputa entre imperios y en los próximos 4 años cómo nos vamos ajustando los pueblos del mundo a esta realidad. Los retos abiertos para todos los pueblos y para los que habitamos en particular en Colombia son varios y de amplio espectro. Debemos retomar, seguir tejiendo o iniciar el camino hacia otra sociedad posible, lo que nos lleva a dibujar en esta Navidad y en cualquier otro tiempo nuevos hechos de solidaridad, vida en común, compartir de saberes y sueños, acompañados de dulces y aquellos platos típicos que con tanto goce procesan en las cocinas populares. Un compartir para que nadie vea su mesa vacía, ni se siente sin esperanzas de una nueva vida. Un compartir de tradiciones que debe ir tejiendo otras formas de alimento, que nos hermanen con el conjunto de la naturaleza sin violentar ni manipular a otras especies. Así es, Paola. Por ahora y volviendo a nuestro país, sin sorprendernos, veamos el afán del actual gobierno por proteger al empresariado en todas sus manifestaciones. Es un afán que no ha ocultado Iván Duque desde que aterrizó en el país el COVID-19. Las grandes sumas de dinero dispuestas para cubrir las nóminas de las medianas y grandes empresas. Que nosotros podamos subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas en nuestro país. Apoyo extendido al pago de la prima, así como créditos a bajos intereses y plazos extensos, son muestra de ello. Es un afán similar al concretado por Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, resaltando en todo momento la importancia de mantener la industria a todo dar. Es una decisión que se contradice con cinismo, cuando al ver que la cifra de infectados asciende y le dicen a la población no salga, mantenga la distancia, juáguese las manos. Lavarnos las manos de manera permanente, no tocarnos la cara con las manos, no saludarnos de besos, de abrazos, saludando, estrechando manos. Que nosotros además tengamos las prácticas de distanciamiento en el transporte público. Y todo aquello que resumen en bioseguridad. Cinismo aún más abierto cuando descargan en la ciudadanía la culpa por el crecimiento de los contagios. No se ha visto tanta desvergüenza. Decían que la producción esté al 100%, decían que las ciudades ni el país volverán al confinamiento y al mismo tiempo pretenden que los contagios se mantengan bajo control. Cínicos. Aparentan actuar a favor de la vida, pero actúan en contravía de la misma. ¿Se ha subido un bus de transporte público en los últimos 2 meses? ¿Guardan en estos algunas normas de las tan cacareadas por el alto gobierno y por las alcaldías? ¿Es posible controlar la pandemia de esta manera? Claro que no, pero los culpables de los contagios, según ellos, somos todos, por irresponsables, por compartir con nuestras familias, por salir al rebusque.
Y consecuentes con ese afán por proteger al empresariado, ahora llaman a adelantar la Navidad. Entre el 15 y el 30 de noviembre nos pongamos los colombianos en la idea de madrugarle a la Navidad. No para que seamos más solidarios, no para que compartamos en comunidad los días de descanso, no para que dejemos el afán de consumo y aprendamos a gozar sin necesidad de malgastar lo poco que ganamos fruto del trabajo diario, sino todo lo contrario, para que consumamos más, para que nos endeudemos, para que corramos a las compras ya, no en diciembre, pues las empresas necesitan refrescar sus ingresos y ojalá producir mucho más. Así lo enfatizó Iván Duque. Esa es la esencia desnuda del capital, consumo y más consumo. No importan las consecuencias para el medio ambiente, ni para la salud de la gente, ni para la economía de los hogares. Una esencia más clara hoy que antes, pues la pandemia que está vivita y coleando nos debería invitar a reflexionar sobre nuestro modelo de vida, sobre el sistema económico, social, político, cultural y militar vigente, pues es ese modelo el que propició que el virus saltara a un cuerpo humano, pues es ese el modelo el que destruye la naturaleza, modelo que privatizó los sistemas de salud y permite que la gente muera por falta de una cama UCI. Como vemos, como si nada estuviera ocurriendo, insisten en lo mismo, consumo y más consumo. Además, un llamado al consumo sin reparar en los millones que hoy padecen el desempleo, los mismos que requieren un apoyo a todo nivel para que la crisis no acabe con ellos y con sus familias, fijándose al mismo tiempo en otros muchos que no ganan lo suficiente para vivir en dignidad. Sin reparar en nada de ello, lo importante para estos negadores de la vida a plenitud, mensajeros de la muerte y la insolidaridad, es consumir. Que cada cual consuma, que cada cual se endeude para que los grandes capitales no quiebren. Más allá de este llamado presidencial, la verdad es que debemos actuar en contravía, ya que el mensaje del COVID-19 es uno: la humanidad necesita construir otro modelo social, no proseguir por el sendero que traen, y la Navidad es un tiempo expedito para ello, organizando un compartir de afectos y solidaridades que sin necesidad de consumo por el consumo nos permita reconstruir nuestras comunidades barriales, veredales y municipales. Otra sociedad es posible, pongámonos a trabajar por ella, para que protejamos entre todas y todos nuestras vidas, para reconstruir nuestra relación con la naturaleza, para hacer realidad una cotidianidad no mediada por el dinero ni el consumo desaforado. Asumamos estos retos con decisión e imaginación. En la vacuna, les invitamos a que nos reunamos para ir organizando otra forma de gozar la Navidad, sin estar mediados ni sometidos por el Dios dinero. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir estos informativos para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.